Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas. Mi nombre es Juan Baren y hoy vamos a estar teniendo una clase sobre la cuestión agraria y los movimientos campesinos de América Latina. Para eso vamos a trabajar un poco analizando, por un lado, la estructura social agraria, que es lo que sucede con la tierra y con las sociedades rurales en América Latina, ¿no? Cómo está distribuida la tierra, quiénes son los actores que acceden a la tierra, quiénes son los que luchan por la tierra, y después en ese proceso ver los procesos de resistencia y de creación de alternativas de los movimientos campesinos de todo nuestro continente. Para eso vamos a compartir una serie de diapositivas, de filminas, que van a ir acompañando la presentación. Cuando pensamos y analizamos qué es la cuestión agraria en América Latina, tenemos que tener en cuenta una serie de dimensiones muy importantes. Por un lado, la estructura social agraria. ¿Qué significa la estructura social agraria? Es la forma en la cual se estructura la sociedad rural en América Latina. ¿Quiénes son los que acceden a la tierra? ¿Qué porcentaje de la tierra tienen? ¿Qué porcentaje de esa tierra es la más fértil, la menos fértil? ¿No? Y cuáles son los actores sociales, políticos, económicos que se van apropiando de una parte de la tierra u otra, ¿no? Vemos ahí la forma, digamos, en que se dividen distintos actores, distintas clases sociales dentro del campo latinoamericano. Otra cuestión importante a tener en cuenta es qué es y quiénes se apropian de la renta de la tierra y de la naturaleza, quiénes obtienen ganancias extraordinarias por el solo hecho de tener el monopolio de la tierra o de lo que llamamos recursos naturales, o lo que ahora se está planteando justamente para pensar una desmercantilización de la naturaleza como los bienes comunes de la naturaleza. ¿Quiénes son los que pueden monopolizar esos recursos o esos bienes comunes para sí mismos y a partir de eso obtener una ganancia extraordinaria, no solo por el marco de la producción de la tierra, sino por el solo hecho de poseerla, ya tienen ese acceso a una ganancia extraordinaria porque la poseen de manera monopólica. Son muy pocos actores los que tienen gran parte de esos bienes comunes de la naturaleza. Otra característica de la cuestión agraria en América Latina, que se ha pronunciado en los últimos años, tiene que ver con procesos de acumulación por desposesión y de extractivismo, y de modelo extractivo de desarrollo. ¿Qué quiere decir la acumulación por desposesión? Muy brevemente, que el capitalismo avanza no solo por sobre la fuerza de trabajo, es decir, no solo obtiene o amplía su ganancia explotando la fuerza de trabajo de millones de trabajadores, sino que también explotando justamente esos bienes comunes de la naturaleza, ¿no? Es decir, va desposeyendo esos bienes comunes que antes eran utilizados de forma colectiva hacia pocos actores concentrados que además empiezan a ampliar su capacidad de reproducción del capital gracias al uso intensivo de la naturaleza a través de modelos o técnicas extractivas. Por ejemplo, los hidrocarburos o la megaminería, pero también vamos a ver cómo el agronegocio, ¿no?, en América Latina transformó una actividad que era la agricultura, que no era extractiva, en una actividad extractiva. Por otro lado, para atender la cuestión agraria en América Latina, tenemos que observar quiénes son esos actores hegemónicos de la estructura social agraria latinoamericana, ¿no? Por ejemplo, los terratenientes, ¿no?, o latifundistas, aquellos que poseen grandes extensiones de tierra y que tienen un poder político, económico y social local, pero también nacional y muchas veces regional, muy, muy, muy fuerte y muy importante. Otros actores hegemónicos, por ejemplo, tienen que ver con los nuevos empresarios capitalistas del agro latinoamericano. ¿Quiénes son? Son aquellos que han provocado, generado procesos de gran innovación tecnológica, de avance del uso de las maquinarias, de las tecnologías de la información, no solo computacional, sino también satelital, de la biotecnología para todo el proceso de semillas transgénicas y de avances tecnológicos que en el campo latinoamericano han generado un proceso de cambio radical en los últimos 20, 30 años, y son muchas veces estos actores nuevos, entre comillas, o empresarios capitalistas que innovan en gran parte de estos procesos productivos, pero también en las formas organizativas. Otros actores hegemónicos pueden ser los pools de siembra, o esos pools que se juntan para poder trabajar la tierra o producir, por ejemplo, no sé, soja transgénica, pero también
palma africana para generar aceite, agrobiocombustibles, etcétera, etcétera, que le permiten una conjunción de actores entre los propietarios de la tierra, técnicos e ingenieros agrónomos u otro tipo de técnicos, incluso financieros, inversores capitalistas, que entre todos se juntan para generar algún tipo de emprendimiento, que es una novedad, digamos, donde diferentes actores se articulan en una especie de red productiva para avanzar por sobre las tierras que antes se producían por ahí netamente desde el terrateniente o desde el dueño de la tierra, sea un pequeño o mediano productor. Ahora aparecen una diversidad de actores donde también el capital financiero empieza a jugar un rol muy importante. Otros actores hegemónicos relativamente novedosos son las grandes semilleras internacionales, ¿no? Productores de semillas y de todo el paquete tecnológico que acompaña esa semilla, muchas veces modificada genéticamente, ¿no? Como transgénico, como puede ser el caso de Bayer Monsanto, Syngenta y diversas empresas transnacionales que están siendo cada vez más fuertes y hegemónicas en el mundo agrario de América Latina, pero también a escala global. Otros actores también tienen que ver con las grandes exportadoras y comercializadoras de granos y de cultivos a escala mundial. Ustedes saben que muchos de los cultivos que se producen en América Latina son denominados commodities, es decir, son productos que tienen un precio internacional que se fija en diferentes bolsas de comercio alrededor del mundo y que tienen todo un proceso de comercialización estandarizado, de los cuales son muy pocas las empresas comercializadoras a nivel global, y son algunas de las que también detentan una posición hegemónica en la estructura social agraria de América Latina. Por otro lado, tenemos actores medios, que son estos productores medianos, no son grandes productores que detentan enormes cantidades de tierra, pero sí son actores capitalizados, que tienen capacidad de inversión, de contratar mano de obra y de incorporar tecnología y maquinarias, ¿no? Que muchas veces son denominados como farmers, en el caso de Argentina son denominados como chacareros, o medianos y pequeños productores. Y después tenemos actores subalternos, es decir, aquellos actores sociales que quedan por fuera de este modelo, o que si están dentro del modelo de desarrollo agrario hegemónico, que es el agronegocio, el extractivismo minero e hidrocarburífero, si quedan dentro, están totalmente subordinados en condiciones de mucha desigualdad, de mucha explotación laboral, y en general son actores que están quedando cada vez más afuera, es decir, quedan excluidos del modelo de desarrollo agrario hegemónico, y son quienes protagonizan la mayor parte de las resistencias frente al avance del extractivismo y el avance del agronegocio en sus territorios, y son los que generan también posibilidades y alternativas productivas, sociales, societales e incluso civilizatorias, como vamos a ver, frente al avance de este modelo de desarrollo hegemónico en América Latina, ¿no? Por otro lado, una cuestión importante para pensar la cuestión agraria y el debate de la cuestión agraria tiene que ver con la reforma agraria. ¿Cuáles son las posibilidades de una redistribución, un cambio radical, o no tan radical, ahora veremos, en la estructura social agraria desigual de América Latina? Entonces podemos ver que hay procesos de reforma agraria neoinstitucional o neoliberal, desde arriba, entre comillas, ¿no? Motorizadas muchas veces por el Banco Mundial, por distintos estados nacionales que, en pos de descomprimir cierta conflictividad social, de mejorar los índices de pobreza y desigualdad de los países, deciden generar un tipo de distribución de la tierra bastante acotado, limitado, focalizado, que permita justamente descomprimir esa situación social tensa, a partir de una cierta distribución de la tierra, pero que no va a tocar, en términos estructurales, esa distribución de la tierra tan desigual que vamos a ver que tiene América Latina, ¿no? Y por otro lado aparecen otros procesos de reforma agraria integral y popular, ligadas a los procesos organizativos de resistencia y de lucha de distintos movimientos sociales rurales, principalmente movimientos campesinos, afrodescendientes, de pueblos tradicionales y de los pueblos indígenas. Entonces es una reforma que es mucho más radical, que empieza a poner en cuestión la estructura social agraria desigual, la distribución desigual de la tierra en América Latina, y una distribución donde el Estado tiene un rol importante, ¿no? En ser el garante o el motorizador de esa distribución de la tierra, pero donde el rol preponderante va a ser el de los movimientos sociales, que son los que llevan a cabo esa lucha y esa exigencia por el reparto de la tierra en manos de quienes la trabajan, ¿no? En manos de campesinos, indígenas, pueblos
afrodescendientes, etc., ¿no? Entonces la cuestión agraria es un debate clásico, es un debate muy importante que viene desde el siglo XVIII, siglo XIX, en pensar desde la economía política, pero también desde la sociología y desde otras disciplinas, qué es lo que ocurre en las sociedades rurales, porque son aquellas formas, digamos, en las que se va generando la estructura social agraria, las que permiten observar cómo se va constituyendo gran parte de la sociedad. La producción de alimentos sigue siendo determinante, y es lo mismo en cómo se distribuye la tierra, en qué tipo de sociedad estamos construyendo a nivel nacional y país. Es decir, lo que pasa en esos mundos rurales, esa estructura social agraria, va a determinar en gran parte, obviamente no en todo, cómo se constituye una sociedad específica, ¿no? Entonces, por eso la cuestión agraria en América Latina, pero en todo el mundo, sigue siendo una cuestión importante para pensar el desarrollo general de nuestras sociedades y no solo el de los mundos rurales. Acá decíamos al principio que América Latina tiene una distribución de la tierra altamente desigual. Este cuadro que pueden ver acá, que es del informe Desterrados, Tierra, Poder y Desigualdad en América Latina, de una ONG internacional de mucho prestigio, que se llama Oxfam, que publicaron a fines del año 2016, que es el último dato así concreto y general de América Latina que tenemos en términos estadísticos, muestra un coeficiente de Gini de distribución de la Tierra de un 0,79 para América Latina, siendo América Latina la región más desigual de todo el planeta. Si uno mira el índice de Gini se mide entre 0 y 1. Si fuera 0, sería un proceso de igualdad absoluta, donde cada persona tendría la misma cantidad de tierra, ¿no? En el caso de la tierra, ¿no? Es un índice que sirve para medir cualquier tipo de desigualdad. Y si tuviera el índice 1, sería la más desigual posible, que sería una persona con toda la tierra bajo su dominio, ¿no? Entonces, entre 0 y 1 vemos el coeficiente de distribución de la tierra. Veamos que en el total de América Latina, el coeficiente de Gini es de 0,79. En cambio, en África es de 0,57, en Europa es de 0, en Estados Unidos es de 0,37, en Europa, no me acuerdo ahora exactamente, pero es 0,48 me parece. Y entonces América Latina tiene 0,79. Y si lo vemos por subregión, América del Sur es la más desigual aún, con un 0,85 de coeficiente de Gini. En cambio, América Central, un poquito menos desigual, con un 0,75 del índice de Gini. Entonces ahí podemos observar, país por país, los niveles, ¿no?, de concentración de la tierra, en los cuales Paraguay, Chile, Colombia, Venezuela, Brasil, Perú, aparecen como los más concentrados, y luego vienen Uruguay, Argentina, Ecuador, y y El Salvador y Guatemala, y luego ya tenemos Bolivia, Panamá, Nicaragua y Costa Rica con 0,67 como el menos desigual. Esto implica un nivel de desigualdad atroz, ¿no? Es un nivel de desigualdad en el acceso a la tierra muy, muy pronunciado, sobre todo comparado con otros países u otras regiones a la escala global, ¿no? Acá tenemos en Europa, es de 0,57, en África de 0,56 y en Asia de 0,55, ¿no?, a nivel de escala global para poder compararlo, ¿no? Entonces podemos decir que América Latina es la región más desigual del planeta en términos de distribución de la Tierra. Aquí vemos el mapa donde se distribuye este índice de desigualdad. No sé si se alcanzará a ver bien, pero bueno, muestra un poco el mapa de distribución de la Tierra. Aquí vemos Argentina con 0,83, 0,84 en Uruguay, y Paraguay y Chile con los índices más agudos de desigualdad, ¿no? Nos faltan datos de México y de algunos países que no se pudieron relevar, pero efectivamente México igual es un país que tiene una cierta distribución de la tierra mucho mayor que el resto de América Latina, porque tuvo una de las pocas reformas agrarias construidas desde abajo, un poco ligada a los movimientos campesinos indígenas que protagonizaron la Revolución Mexicana de 1910 a 1920. Entonces es uno de los países con mayor distribución de la tierra, aunque efectivamente fue una reforma agraria que no abarcó al conjunto del país, sino una parte importante, y hay zonas donde todavía hay una distribución muy desigual de la tierra, ¿no? Aquí podemos ver el porcentaje de tierra que maneja el 1% de las explotaciones más grandes frente al 99% restante. Y acá es muy fuerte ver esos procesos de desigualdad.
Si uno mira el total de la región, aquí, podemos ver que las propiedades más grandes detentan más del 50% de la tierra, ¿no? El 51,20% de la tierra está detentado por aquellos actores más grandes. Pero si nos vamos a Perú o Chile, vemos como entre el 75 y el 77% de la tierra está en el 1% de los dueños de la tierra. Lo mismo en Paraguay, con un porcentaje muy alto, en Bolivia, en México el 56%, y vamos bajando a países como Argentina, donde tenemos un 35, bueno, un 36% de la tierra está en manos de solamente el 1% de quienes detentan la posesión de la tierra, ¿no? Uruguay ahí tiene un proceso de distribución un poco más, o por lo menos ese 1% no maneja tanta proporción de las tierras. Lo mismo en Ecuador, en Nicaragua, El Salvador, Costa Rica, ya empieza en niveles cada vez de mayor concentración de la tierra, parece 1% más rico y más concentrador de la tierra, ¿no? Es decir, el 99% restante tiene el resto de la tierra. Entonces, esto también muestra un proceso de desigualdad muy fuerte con respecto a la distribución de la tierra. Y otra cuestión importante que se ha ido visibilizando en las últimas décadas tiene que ver con el acceso y el poder sobre la tierra que tienen las mujeres. Entonces acá vemos que el porcentaje de las explotaciones agrícolas que son manejadas por mujeres es muy, muy bajo. Es decir, el país donde mayor participación de mujeres en el manejo de la tierra, no hace falta que sean las dueñas, pero sí que tengan posibilidades de gestionar el proceso productivo de la tierra, en Perú es el 30% de las tierras está en manos de las mujeres. En Chile también el 29,9%, el 30%, en Panamá más o menos el 30%, y así va bajando hasta Guatemala, por ejemplo, donde está el 7,8%, y en el caso de Argentina tenemos que solamente el 16% de las tierras está manejado por mujeres, ¿no? Esto muestra una fuerte desigualdad en el acceso a la tierra por una cuestión de género, donde como máximo es el 30%, y normalmente está entre el 10 y el 20% del acceso a la tierra por parte de las mujeres, ¿no? Entonces esto muestra también ese claro sesgo de desigualdad de género en respecto a la distribución de la tierra en América Latina. Otra cuestión que signa a la cuestión agraria en América Latina es lo que decíamos antes, ¿no? Las actividades extractivas principales de América Latina, que son las que marcan el modelo de desarrollo hegemónico de nuestro continente en torno al uso de la tierra y otros recursos naturales o bienes comunes de la naturaleza, ¿no? Por un lado tenemos el modelo hidrocarburífero, que sea un modelo de explotación de gas y petróleo convencional y no convencional, con las técnicas del fracking, ¿no? Que avanzan por sobre territorios que hasta entonces no tenían producción hidrocarburífera, entonces se amplía la frontera hidrocarburífera, se amplía la frontera de los commodities, como dice el autor Jason Moore, pensando desde la ecología política y la economía ecopolítica, cómo el capital empieza a avanzar por sobre nuevos territorios a partir del uso de nuevas tecnologías, y esto genera nuevos procesos de despojo y de acumulación por desposesión, ¿no? Lo mismo sucede con la megaminería, que ya, si bien tiene más años de acción en nuestro continente, ¿no? A través de la megaminería y la explotación a gran escala de minerales preciosos o de minerales estratégicos o minerales pensados para la industria, avanza por sobre territorios que hasta entonces no eran utilizados por la actividad minera. Y lo mismo sucede también con el proceso de los agronegocios, sea vía cultivos transgénicos, sea vía cultivos para la generación de agrocombustible, sea vía de nuevos cultivos ligados a specialities o frutas con mercados emergentes internacionales, con el aumento de la demanda de carne y de granos por parte de China, India y otros países emergentes, se generó todo un proceso de avance de fronteras productivas del agronegocio, agrícolas, ganaderas, que fueron impactando en diferentes comunidades campesinas, afrodescendientes y pueblos indígenas de toda América Latina, ¿no? Lo mismo sucedió con el monocultivo forestal, el avance de los bosques implantados de pinos, de eucaliptus sobre todo, para la producción de celulosa, de papel,
etcétera, etcétera, que fueron avanzando sobre territorios que hasta entonces estaban ocupados por bosques nativos y o pueblos indígenas y campesinos que utilizaban esos espacios comunes de la naturaleza para su reproducción cotidiana, ¿no? Y un último proceso extractivo, aunque hay más, pero que nos parece interesante señalar, tiene que ver con las mega represas, aquellas espacios que fueron inundados, por ejemplo, para poder producir energía eléctrica a través de las mega represas que se fueron construyendo en diferentes lugares de América Latina y que también tuvieron un fuerte impacto ambiental, pero también social, al despojar, ¿no? Y generar un corrimiento de vastas poblaciones en diferentes áreas muy extensas de tierra que fueron ocupadas por el agua para generar los embalses que permitan después generar los saltos de agua artificiales que permitan la generación de grandes cantidades de energía eléctrica, ¿no? Y todo esto son energías que están pensadas para las mega industrias extractivas algunas y otras de las industrias urbanas y también para el uso eléctrico en las áreas urbanas de América Latina, ¿no? Pero esto en detrimento de las poblaciones que hasta entonces vivían ahí. Hay una serie de movimientos sociales que se oponen a cada una de estas actividades extractivas en toda América Latina. Pero vamos a ir hacia el sujeto que nos interesa también para pensar las resistencias y las creaciones de alternativas, perdón, al modelo de desarrollo hegemónico, extractivo del agronegocio y de la megaminería, de los hidrocarburos, las megarepresas y los megaemprendimientos forestales, que son los campesinos, ¿no? Que son por ahí uno de los actores principales, no el único, de los actores subalternos de esta estructura social agraria o de la cuestión agraria latinoamericana, ¿no? Y si los campesinos existen, nos preguntaba ya en el año 1979 Gustavo Esteva, un pensador y un académico desprofesionalizado, como él se autodenomina, que se llama Gustavo Esteva, mexicano, que trabaja desde un espacio muy interesante que se llama la Universidad de la Tierra, en el estado de Oaxaca, en México, que es una universidad de los campesinos y de los indígenas de Oaxaca, donde comparten saberes y experiencias entre los saberes académicos universitarios y los saberes campesinos e indígenas, ¿no? Entonces él nos decía, ¿y si los campesinos existen? ¿Por qué se hacía esa pregunta? Porque históricamente se planteó que el campesinado estaba destinado a desaparecer, que paulatinamente, por el desarrollo de las fuerzas productivas en el campo, en los mundos rurales de América Latina, pero también de todo el mundo, iban a ir desapareciendo esos sujetos que no eran ni trabajadores ni capitalistas, ¿no? Que eran sujetos incómodos para pensarlo socialmente en una sociedad que iba avanzando en sus relaciones capitalistas y donde iban a quedar esas clases fundamentales, entre comillas, del capitalismo que nos planteaba en su momento Marx y otros autores de la economía política, y el campesino siempre era un sujeto que era difícil de acomodar. ¿Por qué? Porque tenía ciertas, digamos, particularidades que no eran justamente ni uno ni lo otro, ¿no? Tiene la capacidad de gestión de la tierra, sea de una manera donde sea propietario, o por lo menos que tenga un usufructo de la tierra y del proceso productivo de la producción de alimentos. No contrata mano de obra porque utiliza su propia mano de obra y la mano de obra familiar de la unidad doméstica o familiar campesina. Y también tiene sus propias herramientas, aunque sean rudimentarias o pequeños tractores, no tiene un gran capital. Entonces era un sujeto muy incómodo en el análisis sociológico más estructurado, ¿no? Y lo que se veía es que había un proceso progresivo de mecanización del campo, de expulsión de campesinos de las tierras comunes, una migración del campo hacia la ciudad, que efectivamente se sostiene en el tiempo, pero eso supuestamente iba a llevar a la necesaria desaparición de ese sujeto. Lo que sucedió es que ese sujeto sigue sobreviviendo, es una clase superviviente, como decía el pintor y escritor y ensayista John Berger, ¿no? El campesino, si algo que lo caracteriza a lo largo de la historia es su capacidad de supervivencia, su ser una clase superviviente, ¿no? Entonces lo que plantean estos autores, que llamamos campesinistas, es decir, quienes plantean que el campesino va a seguir existiendo más allá del desarrollo cada vez más fuerte de las fuerzas productivas del capitalismo, ¿no? Denominamos campesinistas aquellos que piensan que ese campesino tiene esa capacidad de resiliencia, de regenerarse permanentemente para sobrevivir como tal, y que además tienen, o tenemos, porque yo también me posiciono en ese lugar de los campesinistas,
ciertos anhelos, sueños y simpatías por esas luchas de aquellos sujetos que no solo resisten al avance del despojo y del extractivismo en sus territorios, sino que proponen formas alternativas de cómo vivir en sociedad, ¿no? Ligados a sus formas ancestrales y tradicionales de organización en comunidades campesinas, pero también con nuevas propuestas ligadas a los mundos modernos, y de las últimas tecnologías que ellos, en algunos casos, sí pueden y quieren apropiarse de ellas para facilitar su trabajo, pero no para que esas tecnologías los dominen a ellos, ¿no? Es decir, eso vamos a verlo ahora en un ratito, cómo el campesinado se va adaptando a ciertas situaciones y va regenerando sus propias propuestas a través a lo largo del tiempo, y no es un sujeto que es muchas veces catalogado como atrasado, como conservador, etcétera, etcétera, sino que tiene un dinamismo muy importante, pero en su propia lógica cultural, económica y política. Es decir, el campesinado constituye, decimos, ¿no?, una sociedad en sí misma. Es una forma social diferente a la forma social hegemónica de la sociedad capitalista, que permanece en el tiempo como tal, aunque va mutando y cambiando también en esos procesos de lucha, de resistencia y de regeneración identitaria que tiene el campesinado permanentemente, así como muchos otros movimientos sociales también los tienen, ¿no? Pero bueno, nos parecía importante señalar la persistencia del campesinado en América Latina, pese a esas grandes previsiones que hubo en distintos momentos históricos de su necesaria desaparición, y la capacidad que tiene el campesinado de adaptarse y de resistir y de reexistir permanentemente, a la vez que mantener esa forma social específica que existió antes del capitalismo, que existe durante el capitalismo, que probablemente siga existiendo en unas sociedades postcapitalistas, donde el campesinado va a seguir en su dinámica, ¿no? Entonces, la identidad campesina y la identidad indígena es una identidad también que está en permanente reconstrucción, tensión y articulación. Esto que veíamos de que la identidad campesina está en un proceso permanente de cambio, podemos ver que efectivamente se va conformando una identidad campesina en América Latina y también una identidad indígena en América Latina muy fuerte, ¿no?, ligada a los pueblos originarios o aquellos que mantienen sus culturas, sus lenguas previas a lo que fue la conquista de España, Portugal, Francia e Inglaterra y Holanda en lo que hoy llamamos América o América Latina también. Entonces ahí hay dos grandes identidades, ¿no?, las campesinas y las indígenas, pero que muchas veces también aparecen yuxtapuestas. Es decir, un sujeto que uno denominaría campesino o indígena puede autodenominarse al revés, digamos, ser indígena aunque no hable su idioma originario y tenga prácticas económicas muy parecidas a lo que llamamos el campesinado, y se autodenomina indígena. O al revés, un campesino que se autodenomina campesino, pero que habla idiomas originarios, tiene formas culturales religiosas ligadas a pueblos ancestrales, etcétera, pero se autodenomina campesino, ¿no? Entonces ahí esa identidad está mezclada, está yuxtapuesta. Entonces hay muchos autores que hablan de lo campesino indígena como una sola unidad, o incluso Armando Bartra, un investigador y ensayista mexicano muy interesante, habla de la categoría campesindios, para pensar a lo que llaman los rústicos, entre comillas, los rústicos latinoamericanos, aquellos sujetos premodernos, ¿no?, que estaban, como decíamos antes, destinados a desaparecer y sobreviven como una unidad, ¿no?, esta unidad campesindia latinoamericana. Esto genera en algunos casos muchos movimientos o actores que se identifican con esta conjunción entre lo campesino e indígena, pero también hay muchos actores y movimientos que dicen, no, nosotros somos campesinos, no somos indígenas, o al revés, somos indígenas y no somos campesinos. Entonces, lo que nos parecía interesante para la clase de hoy es pensar que esas identidades están yuxtapuestas, están en tensión, en reconstrucción y articulación, pero no siempre son la misma categoría, ¿no? Esto es complejo, digamos, porque no es tan esquemático, ¿no?, donde hay una frontera muy clara entre lo que es la identidad campesina y lo que es la identidad indígena. Pero bueno, así es la realidad latinoamericana, es ese barroco latinoamericano, es esa sociedad abigarrada de la que nos hablaba Zabaleta Mercado, o este barroco latinoamericano de Bolívar Echeverría, que plantean justamente una sociedad yuxtapuesta, donde está lo campesino, lo indígena, lo afrodescendiente, lo mestizo, lo criollo, de alguna manera yuxtapuesto, y donde cada sujeto también tiene su espacio
de generación de una sociedad en sí misma, ¿no? Entonces, en ese proceso es interesante ver cómo esa identidad está en permanente reconstrucción, pero también en tensión y articulación entre lo campesino e indígena. Entonces, durante la clase vamos a hablar de movimientos campesinos, pero también vamos a ver que aparecen entremezclados movimientos que se autodenominan indígenas o que son de pueblos originarios, y que también están planteándose dentro de la cuestión agraria latinoamericana como un actor subalterno de mayor importancia, ¿no? Entonces podemos ver que en los movimientos campesinos de América Latina hay una serie de distintas vertientes y demandas, ¿no?, que se van articulando entre sí, que no están completamente separadas, pero podemos ver que hay 3 vertientes ligadas a demandas diferenciadas, y también vamos a ver que hay 4 ciclos de lucha del movimiento campesino de América Latina, del siglo XX al siglo XXI. Por un lado tenemos la vertiente de la lucha frente a la crisis alimentaria. ¿Qué es esta vertiente de lucha? Es una vertiente ligada a la crisis en la producción de alimentos que se da en América Latina, sobre todo, podemos ver ahí en el texto de Rubio, de Blanca Rubio, que tienen para la clase, ver justamente cómo se va conformando estas vertientes, y esta vertiente de lucha frente a la crisis alimentaria tiene que ver con las respuestas y demandas que hace el movimiento campesino frente a la crisis en la producción de alimentos de diferentes países, sobre todo México y América Central, que sufrieron el embate muy fuerte de la importación de alimentos provenientes sobre todo de Estados Unidos, ¿no?, a precios más bajos de lo que podía producirse localmente, en alimentos que aparte eran la base, o son la base principal de la alimentación de esas poblaciones. Por ejemplo, el maíz, que es una planta nativa de México y Centroamérica, y que sufrió la invasión, si se quiere, de diferentes cultivos norteamericanos a partir de los tratados de libre comercio, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ahí lo que hay es una lucha que no es tan claramente por la tierra, sino que está ligada a los precios de la producción de alimentos, que está ligada a lo que llamamos precios sostén, ¿no?, para que la producción campesina tenga posibilidades de seguir subsistiendo y seguir reproduciéndose. Por otro lado, tenemos la vertiente de lucha contra la expansión del capital, ¿no?, que es una lucha por el territorio y por los bienes comunes. Es una vertiente de lucha que está ligada a los procesos de resistencia frente al avance del capitalismo en esos territorios campesinos, que tienen que ver con el avance del agronegocio, pero también de los hidrocarburos, de la mega minería, de esos mega emprendimientos forestales o mega represas que, en pos de avanzar por medio del extractivismo y de la acumulación por desposesión capitalista, van generando procesos de resistencia de campesinos y campesinas que deciden quedarse en sus comunidades y luchar frente a ese avance del extractivismo que los despoja, los arrincona, ¿no?, los fuerza a dejar la tierra para trasladarse a las ciudades, o a veces los asesina, porque ese despojo, esa expansión del capitalismo, se hace a sangre y fuego, se hace con violencia, ¿no? La famosa violencia rural, que cada vez es más fuerte en América Latina, está ligada a estos procesos de expansión del capital por acumulación por desposesión, ¿no? Y por último, la vertiente clásica del campesinado, que es la vertiente de la lucha por la tierra, aquel grito de tierra y libertad que se expresó en la Revolución Mexicana de 1910, y que de alguna manera atraviesa a toda América Latina en sus luchas campesinas y de los pueblos originarios, se mantiene al día de hoy en una lucha por el acceso a la tierra, ¿no? ¿No?, por la posibilidad del campesinado de acceder a un pedazo de tierra para poder producir sus alimentos, poder intercambiar lo que les sobra o venderlos al mercado y poder seguir reproduciendo esa lógica económica campesina que tiene que ver con lógicas que no son capitalistas, que no es la acumulación de la ganancia, sino la posibilidad de vivir de la tierra y con la tierra de un modo armónico y en reciprocidad con la naturaleza, ¿no? Y sin una necesidad de acumulación de capital y de consumos incontrolados, sino a generar lo que culturalmente necesita una unidad campesina, una unidad familiar campesina, para poder seguir reproduciéndose como tal, ¿no? Entonces esa lucha por la tierra se entronca igual con la lucha, obviamente, por el territorio y los bienes comunes y frente a la crisis alimentaria. Son vertientes que uno puede separar analíticamente, pero que después en la realidad muchas veces aparecen juxtapuestas también, y que es interesante, ¿no?, también ver cómo esa lucha por la tierra se fue transformando paulatinamente en una lucha por el territorio, una lucha mucho más integral acerca de qué implica el acceso a la tierra. También implica el acceso a las fuentes de agua, a un aire limpio, a los bosques,
a una forma de producir diferente a la del agronegocio, a accesos a la salud, a la educación, o a formas comunitarias o autogestionadas de la salud, de la educación, de la cultura, que van generando esos movimientos campesinos en pos de la lucha por la tierra y por el territorio, ¿no? Y después vemos que hay distintos ciclos de lucha campesina en América Latina, ¿no? Y estos ciclos también, de nuevo, están juxtapuestos. Nosotros cuando armamos ciclos de lucha, digamos, ponemos diferentes fechas que tienen algo de caprichosas, que tienen algo de, de que uno encuentra hitos concretos, pero que ve que esos ciclos en realidad están mezclados. No es que empieza un ciclo, termina un ciclo y recién empieza el otro, sino que ya ese nuevo ciclo está dentro del ciclo anterior, ¿no? Ya se está regenerando, y aparte América Latina es una región con muchas características comunes, pero también con ciertos procesos diferenciados y particularidades por países o por regiones dentro de los países, que hacen que no podamos pensar de una manera unívoca a América Latina. Por eso estos ciclos van a ver que están yuxtapuestos. Tenemos un primer ciclo ligado a las revoluciones campesinas, que empieza en 1910 con la Revolución Mexicana, y podemos decir que culmina con la Revolución Cubana en 1959, ¿no? En el marco de todos esos años, de esos 50 años, hay una serie de revoluciones y rebeliones protagonizadas principalmente por campesinos y campesinas de toda América Latina. Podemos pensar el caso de El Salvador y el Frente Farabundo, liderado por Farabundo Martí, toda la revolución del 52 en Bolivia, también protagonizada por trabajadores mineros, pero también por los movimientos campesinos, la revolución o las rebeliones en Guatemala, y así hay una serie de luchas por la tierra, en Paraguay, en Colombia, en Venezuela, etcétera, etcétera, en Brasil mismo, que van generando una serie de luchas protagonizadas por los campesinos, que además es un ciclo que se da a escala mundial. Digo, si uno piensa en la Revolución China, Vietnam, etcétera, etcétera, son todos procesos donde el protagonismo campesino es muy importante, ¿no? Hay un libro muy interesante que se llama Las rebeliones campesinas, de Eric Wolf, un antropólogo anglosajón, que va mostrando justamente cómo los campesinos protagonizan a lo largo de todo el siglo XX la mayor parte de las rebeliones y revoluciones sociales de ese periodo. Después tenemos un segundo ciclo, que son las luchas sectoriales y por la tierra, donde en parte se institucionaliza estas luchas campesinas, ¿no? Que dejan ese carácter revolucionario y de crítica radical y de cambio social radical del sistema, para luchar por reclamos sectoriales, es decir, por estos precios sostén, por estas políticas que ayuden al campesinado a poder reproducir su vida, y sobre todo por el acceso a la tierra, aquellos lugares donde las revoluciones quedaron truncas, congeladas, ¿no? Interrumpidas, y no permitieron un proceso de distribución fuerte de la tierra. Lo que hace el campesinado es generar procesos de lucha para obtener, aunque sea por diferentes lugares localmente o de forma focalizada, una mayor accesibilidad a la tierra, sea vía reforma agraria, sea vía compra o crédito baratos para poder acceder a la misma, etcétera, etcétera. Genera toda esa serie de demandas que va desde 1940 a 1980, muy ligado al proceso de industrialización por sustitución de importaciones que se da en toda América Latina, es decir, ese proceso de industrialización bastante acelerado que se da entre la década del 30, 40 hasta 1980 en casi todos los países de América Latina, y que entra en crisis, ¿no? Frente a las políticas neoliberales de desregulación de la economía, de desincentivación de la industria nacional, ¿no? Y de apertura comercial a los grandes mercados, tanto europeos como norteamericanos, y después asiáticos, con China a la cabeza, que empiezan a avanzar por sobre las industrias locales, y generando una crisis, una desarticulación de todo ese mundo industrial y del desarrollo industrial latinoamericano que se había dado en las décadas anteriores, y que genera un avance también de esas políticas neoliberales en el propio campo latinoamericano, ¿no? Desarticulando las instituciones que protegían de alguna manera la economía campesina, o que tenían algunas instituciones para ciertos repartos de la tierra en distintos países de América Latina, y que estas políticas neoliberales arrasaron, ¿no? De manera muy fuerte, justamente, generando cambios en las leyes y cambios en las políticas públicas, donde el campesinado, los pueblos indígenas y otros actores subalternos empezaron a quedar relegados, ¿no? Olvidados, excluidos del sistema, o a lo sumo siendo
objeto de políticas asistencialistas muy focalizadas de combate a la pobreza, pero ya no como un sujeto productivo, ¿no? Excluirlo del modelo de desarrollo que hasta entonces, digamos, en este ciclo anterior de 1940 a 1980, ¿no? De la agroindustria, estaban de alguna manera incluidos, fuertemente explotados, en procesos de subordinación y desigualdad muy fuertes, pero tenían un lugar en el espacio productivo como o trabajadores rurales o como campesinos ligados a esos procesos de agroindustria, ¿no? Como productores del insumo básico de esa agroindustria, ¿no? A partir de 1980, 1990, empieza a caerse toda esa articulación y empieza a generarse también un proceso de reorganización campesina, ligado justamente a los procesos de resistencia al neoliberalismo y una regeneración política e identitaria muy fuerte, ¿no? En el ciclo anterior había habido todos los procesos de las ligas agrarias, ¿no? De las ligas camponesas en Brasil, las ligas campesinas en Paraguay, todo el proceso de articulación de las grandes confederaciones campesinas mexicanas, que habían ido luchando por este acceso a la tierra y por estas luchas sectoriales de apoyo a la producción campesina, que se desarticulan en parte por el neoliberalismo, y en el cono sur también se desarticulan por la violencia, la represión y el genocidio, ¿no? De desaparecidos, de secuestros, torturas, etcétera, etcétera, que generaron diferentes regímenes militares o dictaduras militares en todo el cono sur, donde la más cruenta fue en Argentina, pero que fue también muy cruenta en Paraguay, Chile, Uruguay, Brasil, y desarticularon todo ese proceso organizativo del campesinado, que se empezó a regenerar después, a partir de la mediados de la década del 80, y ya de los años 90, ¿no? Hasta el 2000, que es todo este proceso de resistencia al neoliberalismo, donde el campesinado, junto a los pueblos indígenas, en muchos casos voltearon o sacaron a gobiernos que tenían un tinte netamente neoliberal y que estaba afectando sus territorios, y lograron esos procesos de resistencia incluso hacer renunciar presidentes como en Bolivia, como en Ecuador, y generar alternativas políticas al neoliberalismo, ¿no? Lo que llamamos después el giro progresista o el Pink Tide latinoamericano, ¿no? Esa era rosa de gobiernos progresistas o populares, que en parte se fueron dando justamente por la acción de resistencia que tuvo el campesinado y los pueblos indígenas y afrodescendientes entre la década del 90 y comienzos del 2000. ¿No? Ahí se cierra este ciclo de resistencia al neoliberalismo y se abre un nuevo ciclo de luchas por el territorio y la construcción de alternativas sociales, que lo ponemos en 1994, de nuevo justapuesto los ciclos de protesta, por la emergencia de el Ejército Zapatista de Liberación Nacional en México, que marcó un punto de inflexión de una renovación a escala continental de todo el movimiento indígena y de todo el movimiento campesino, que se reflejó en esa rebelión como una luz de esperanza y una luz de recambio en la forma de hacer política también que planteaba el zapatismo, que plantea aún el zapatismo, y en la creación de territorios propios, autogestionados, y de alternativas sociales ligadas a la autonomía indígena, a la autonomía campesina, y a las formas organizativas de como una sociedad en sí misma, que decíamos al principio, que es el campesinado y los pueblos indígenas, ¿no? Entonces se abre un nuevo ciclo que tiene que ver también con la resistencia a lo que va a ser el avance del extractivismo, que se da a partir de los años 2000, con este crecimiento de la demanda de commodities, ¿no? De alimentos y de minerales preciosos, y del avance sobre los hidrocarburos que hasta entonces no se explotaban, como vimos al principio, que conjuga ese avance del capitalismo y estas resistencias de estos actores campesinos, indígenas, que se rearticulan para conservar sus territorios y construir en sus territorios esas alternativas sociales, ¿no? Y ahí se arma este cuarto ciclo que actualmente está en vigencia y que tiene una relación con los estados nacionales, como vamos a ver, compleja, de articulación, negociación, pero también de conflicto, ¿no? ¿Cuáles son las claves de las luchas campesinas contemporáneas, entonces? ¿Cuáles son esos núcleos de sentido que articulan de alguna manera las luchas campesinas, pero también indígenas de América Latina? Tienen que ver, por un lado, con el buen vivir o el vivir bien, el summa causa y el summa camaña en idioma quechua y aymara respectivamente, que da cuenta de esta forma o sintetiza de alguna manera cosmovisiones de los pueblos indígenas de toda América Latina, o Abya Yala, como la nominan muchos de los pueblos originarios, que tienen que ver con este relacionamiento con la naturaleza no construida como mercancía, sino como un sujeto con el cual hay relación, hay una reciprocidad, hay solidaridad, hay una ida y vuelta, ¿no? Con la Pachamama, ¿no? Con la madre naturaleza, que le genera a esos pueblos indígenas, pero también a muchos
comunidades campesinas, una relación que les permite utilizar y usufructuar los frutos de la tierra, es decir, producir alimentos, obtener leña para abrigo, combustible para construir sus casas, obtener alimentos de los bosques nativos, etcétera, de una forma en la cual no se destruye la naturaleza para ese usufructo, ¿no? Y a la vez hay una devolución de esos sujetos a la naturaleza de aquello que reciben, es decir, cuidándola, generando mayor fertilidad de la tierra, generando reciclajes de distintos elementos de la naturaleza que ya no se utilizan para que se pueda regenerar el recurso natural o el bien común. Entonces, en ese sentido, lo que hoy llamamos buen vivir o vivir bien es una síntesis de una diversidad de formas de relacionamiento con la naturaleza y entre seres humanos, ligadas a esas cosmovisiones indígenas, pero revisitada, resignificada a la sociedad contemporánea, ¿no? Y a esto se liga la idea de soberanía alimentaria, o en los últimos años de autonomía alimentaria, que tiene que ver con los procesos de cómo producir alimentos, qué tipo de alimentos se producen, ¿no? Alimentos sanos, frescos, sin agroquímicos, sin agrotóxicos, sin venenos, ¿no? Y que además tengan que ver con las pautas culturales de los propios pueblos que después van a consumir esos alimentos, ¿no? Producir lo que históricamente o tradicionalmente comemos, o con lo que nos alimentamos, y no producir alimentos pensado en la exportación, por ejemplo, la soja suplantando la producción de maíz, de trigo, de carne, de leche, que es lo que se consume habitualmente, por ejemplo, en Argentina, solamente es que se suplanta por soja que se va a exportar para que sea alimento de forraje para chanchos en China, ¿no? Entonces eso rompe la idea de soberanía alimentaria. Por más que se produzcan alimentos, que es la soja, es un alimento, eso es indiscutible, no se produce alimentos para quienes viven en esos lugares, ¿no? Entonces la soberanía alimentaria pone en cuestión justamente la producción de alimentos ligadas a los mercados internacionales, y la idea de autonomía alimentaria da una vuelta más todavía sobre esa idea de soberanía alimentaria, pensando que son los pueblos los que deciden cómo producir, qué producir, cómo comercializar los alimentos que se producen en su propia región, ¿no? Ya con un proceso de autogestión muy fuerte de las propias comunidades, y donde el Estado no tiene un rol tan importante como en la idea de soberanía alimentaria, ¿no? Entonces ahí hay una pequeña tensión interesante para pensar los procesos de soberanía alimentaria y autonomía alimentaria, en contraposición con la idea de seguridad alimentaria, que es la postura más de los estados nacionales, de la FAO, que es la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación, que lo que plantean es la producción de alimentos para paliar el hambre en el mundo, pero no se pone en cuestión qué tipo de alimentos, cómo los producimos, quiénes los comercializan, ¿no? Quiénes obtienen las ganancias de todos esos procesos de comercialización de alimentos y distribución de alimentos, ¿no? En los últimos años, por suerte, la FAO ha ido incorporando algunas críticas y ha tomado el concepto de soberanía alimentaria, aunque de una manera menos politizada por ahí que el término que creó en su momento la vía campesina, ¿no? Que ahora vamos a ver qué es. Por otro lado, otra de las claves de las luchas campesinas contemporáneas tiene que ver con la revolución agraria o con una reforma agraria popular e integral, esta idea de pasar de la tierra al territorio, y que la reforma agraria ya no es solamente el acceso a la tierra, sino la posibilidad de gestionar el territorio en su conjunto, ¿no? Los recursos o bienes comunes que allí se encuentran, las fuentes de acceso de agua, las formas en las cuales se va a producir, qué tipo de créditos o accesos a maquinarias que puedan ser utilizados por los propios campesinos sin suplantar el trabajo campesino, todos estos procesos de autogestión de la salud, de la educación, de la cuestión de género, de lo cultural, en esos territorios de la reforma agraria o de la revolución agraria, ¿no? Y por último, la agroecología, que también viene a sintetizar una serie, y que vamos a ver ahora al final de la clase, una diversidad de formas productivas alternativas a la forma de producción hegemónica de alimentos del capitalismo del agronegocio, y que hoy en la agroecología podemos sintetizar una diversidad de prácticas que vamos a ver que están ancladas en las prácticas campesinas, en las formas de agricultura indígena, en la permacultura, en la biodinámica, etcétera, etcétera, que hoy condensamos en esta idea de agroecología como una forma de producir alimentos ligado a los procesos dinámicos y biológicos de la propia naturaleza, y no en contraposición a ella, ¿no? Entonces esas son por ahí las claves de las luchas campesinas contemporáneas actuales, y vemos que los movimientos campesinos en toda América Latina fueron generando una serie de repertorios de acciones diferenciados, propios, ligados a sus propias lógicas organizativas, ¿no? Por un lado, movilizaciones muy grandes por momentos, ¿no? Movilizaciones que a veces también son, que abarcan por ahí la mitad de un país. En Brasil podemos ver como el movimiento
de trabajadores rurales sin tierra suele hacer movilizaciones que duran meses entre diferentes localidades del interior de Brasil, de los distintos estados más remotos, que van llegando en distintas columnas hacia la capital del país, hacia Brasilia, para poder visibilizar las demandas campesinas, ¿no? Esa es una forma típica del campesinado latinoamericano que se replica también en Bolivia, en Ecuador, con las marchas largas, las largas marchas de miles de kilómetros muchas veces, que van caminando esos pueblos indígenas o campesinos hacia el centro político del poder y irrumpen en la ciudad con ese mundo rural, campesino y o indígena, trayendo las demandas olvidadas o invisibilizadas en las grandes ciudades, ¿no? Por otro lado, hay movilizaciones locales muy fuertes, donde bajan las comunidades, donde llegan las comunidades en su conjunto para copar o para tomar esas ciudades más ligadas a las provincias o estados donde están cerca las comunidades rurales, y también el bloqueo de rutas, ¿no? La movilización y el bloqueo de rutas como una de las características más importantes también que tiene el campesinado en toda América Latina. Por otro lado, la otra gran herramienta de lucha que tiene son las ocupaciones de tierra, es decir, ocupar la tierra, generar aquí y ahora la reforma agraria integral que no se genera desde las políticas públicas, es producirla en el propio territorio, es decir, ocupar tierras improductivas o fiscales que no están siendo producidas, y llega el movimiento campesino y se pone a producir, a ocupar la tierra y ponerla en producción bajo las propias lógicas del movimiento campesino, ¿no? Y esto generó, sobre todo el caso más importante, que es el de Brasil, con el movimiento de trabajadores sin tierra y otros movimientos campesinos, como movimientos de pequeños agricultores u otros, que fueron generando una reforma agraria, de hecho, en millones y millones de hectáreas que pasaron a estar en manos de campesinos para la producción de alimentos, ¿no? También podemos ver en la Argentina cómo se van conformando diferentes colonias agrícolas, sobre todo de la UTT, la Unión de Trabajadores de la Tierra, que a su vez también generó esta nueva forma de protesta que fueron los verdurazos, ¿no? La posibilidad de vender o regalar verduras o venderlas a un precio muy, muy, muy bajo, casi simbólico, para mostrar lo poco valorizada que está la producción, por ejemplo, en este caso de productos hortícolas en las grandes ciudades, ¿no? Y visibilizar un sujeto que está produciendo la comida que todos y todas comemos en las grandes ciudades, pero que no sabemos de dónde viene ni cuánto le pagan esos productores, que reciben muy poco dinero por un producto que después en las verdulerías se vende muy caro. Entonces ahí mostraban con estos verdurazos, o muestran con estos verdurazos, justamente, o estas ferias populares en las grandes ciudades, visibilizar un poco estas demandas de acceso a la tierra, de precios mejores para los productores de frutas y verduras, etcétera, etcétera, ¿no? Por otro lado, tenemos la ocupación de edificios públicos, una medida también muy radical. De estas movilizaciones muchas veces devienen después en la ocupación del Ministerio de Agricultura o el Instituto de Reforma Agraria de cada país, etcétera, etcétera, para poder ser escuchados y visibilizados en sus demandas, ¿no? Y por otro lado, existe la figura del paro agrario, muy utilizada en Colombia, en Perú, y en otros países andinos y amazónicos, que lo que implica es un paro absoluto de la producción de alimentos y un volcarse a las calles, a las rutas, a visibilizar las demandas campesinas, ¿no? Es una mezcla de movilizaciones con un parate en el proceso productivo, que lo que empieza a generar es un desabastecimiento de alimentos en las grandes ciudades. Entonces los gobiernos tienen que de alguna manera u otra atender el reclamo, ¿no? Esto es interesante porque fueron construyendo a lo largo de las últimas décadas todo un proceso organizativo muy interesante, ¿no? Por otro lado, vemos que los movimientos campesinos y el Estado, decíamos, tienen una relación muy importante, donde muchos movimientos campesinos asumieron incluso roles dirigenciales o de las políticas públicas, sobre todo en estos gobiernos llamados progresistas, ¿no? En el caso de Bolivia, de Ecuador, de propia Argentina, en Brasil, muchos dirigentes campesinos y campesinas fueron asumiendo roles como funcionarios en diferentes áreas específicas del Estado, ¿no? Y esto generó también ciertas contradicciones, disputas, tensiones internas dentro de los movimientos campesinos de cuál es el rol del movimiento campesino con respecto a las políticas públicas. Si es solamente desde afuera luchando, si es desde afuera y desde adentro, con un proceso de lucha, pero también de generación de políticas públicas hacia adentro del Estado, o directamente adentro del Estado y dejando y abandonando parte de las luchas que venían protagonizando, ¿no? Entonces ahí hay una tensión, hay tres formas de entender la lucha de los movimientos campesinos, que diferentes organizaciones fueron adoptando diferentes formas en todo el continente, ¿no? Pero lo importante para mí es que tengamos claro que es una relación que tiene esa tensión, que tiene procesos de negociación, de involucramiento,
pero también procesos por fuera y de mayor autonomía, ¿no? Y digo, no me parece a mí correcto hablar de cooptación, porque es una decisión que toma el movimiento campesino cuando asume roles activos dentro del Estado, y tampoco es una cuestión de llamarlos localistas o que quedan solamente encerrados cuando deciden no entrar en la gestión política del Estado también, ¿no? Entonces me parece que son válidas esas miradas, después cada movimiento hace sus balances, sus críticas y autocríticas de cuáles son esos procesos, y cada uno de nosotros y nosotras podrá tener también sus posturas personales. Lo importante para mí en este caso es ver que existen esas tensiones, que existen esas formas de articularse entre el Estado y los movimientos campesinos, nos gusten o no, digamos, y que generan procesos de debates internos muy fuertes y de debates a nivel social de cómo se puede articular un cambio social o un acceso a la tierra y territorio de manera integral desde el Estado, o desde adentro y afuera del Estado, o por fuera del Estado, ¿no? Entonces ahí se da un proceso de tensión y de péndulo entre el Estado y la autonomía y el territorio de los movimientos sociales, ¿no? Hay un proceso ahí muy interesante para ver, que no podemos profundizar tanto en esta clase, pero que es realmente muy interesante para poder pensar en la actualidad de los movimientos campesinos de toda América Latina, ¿no? Es un proceso que se da en diferentes gobiernos, incluso no gobiernos no progresistas, pero que también incluyen a dirigentes campesinos o campesinas en sus políticas estatales, ¿no? Porque incluso hay un cierto planteo de algunas organizaciones de la gobernanza mundial, digo, del Banco Mundial, o la propia FAO, que propone y promueve, ¿no?, la participación activa del sujeto campesino en la definición de las políticas públicas. Aquí vemos un pequeño mosaico de algunas de las organizaciones más importantes de América Latina, que es obviamente incompleto, porque no podíamos ponerlo en un solo cuadro, no nos centraba, y además por la diversidad de organizaciones, y donde cada país es un mundo, ¿no? Es un bricolage de diferentes organizaciones campesinas e indígenas, y acá ponemos algunas de las más importantes. Por un lado, la articulación a nivel latinoamericano de la CLOC, ¿no?, la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo, que está ligada a la Vía Campesina, que es una organización a nivel internacional que agrupa a diferentes movimientos campesinos de todo el mundo, y cuya expresión de América Latina es la CLOC, que allí también se articulan una diversidad de movimientos campesinos de todos los países de América Latina, ¿no? En Argentina podemos ver al Movimiento Nacional Campesino Indígena, el MNCI, que es parte de la CLOC y de la Vía Campesina, que a su vez está, bueno, dividido en dos espacios, en MNCI Vía Campesina y el MNCI Somos Tierra, ¿no?, una división relativamente reciente del movimiento campesino, que agrupa a diferentes movimientos campesinos o organizaciones campesinas de diferentes provincias, de Mendoza, de Salta, de Santiago del Estero, de Córdoba, de Tucumán, de Jujuy, de Neuquén, Misiones, etcétera, etcétera. Y a su vez tenemos también el Frente Nacional Campesino, que no está en el cuadro, que agrupa a otras organizaciones campesinas, sobre todo del noreste argentino. Y, por ejemplo, también tenemos la Unión de Trabajadores de la Tierra, la UTT, que es más reciente, es del año 2010, y que fue creciendo exponencialmente en los últimos años, que agrupa a productores hortícolas de los cordones de la ciudad de Buenos Aires y La Plata, pero también a organizaciones campesinas de 7, 8 provincias más de la Argentina, ¿no? Y que también viene un proceso de crecimiento muy, muy fuerte. Hay otras organizaciones también muy importantes que no podemos nombrar porque nos pasaríamos toda la clase nombrando organizaciones, ¿no? En Brasil tenemos por ahí la más conocida de toda América Latina, que es el Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra, el MST, los Sin Tierra, ¿no?, que en el año 84, 85 se conforman como tal, como herederos de las ligas camponesas que veíamos en el ciclo de luchas anteriores, y generaron todo este proceso de la ocupación, ¿no?, de tierras con campamentos y después asentamientos propios que fueron regenerando el proceso de lucha en América Latina y fueron una influencia muy importante para el resto de América Latina en sus lógicas organizativas, en sus demandas, en sus formas de lucha, etc. Otro movimiento muy interesante de Brasil es el MPA, Movimiento de Pequeños Agricultores, que tiene una mirada bien campesinista, de mucha preocupación no solo por el acceso a la tierra y al territorio, sino cómo producir alimentos y cómo construir en esos asentamientos, en esas tierras ya conseguidas, formas productivas, pero también sociales, alternativas a la del capitalismo, ¿no? Muy ligado al pensamiento campesinista de Chayanov, ¿no?, de pensar al campesino como una unidad productiva propia, como una forma económica
propia, diferente a la del capitalismo, diferente a la del socialismo, diferente a la forma feudal, sino pensar el campesinado con sus propias especificidades, como una unidad o como una sociedad en sí misma, ¿no? Un poco lo que hablábamos al principio. Entonces el MPA está pensando mucho en esos procesos y es muy interesante cómo construyen los territorios. Por ahí es menos conocido porque produce menos acciones políticas hacia afuera, pero dentro de sus territorios está generando procesos muy interesantes, ¿no? En Bolivia tenemos la CESUD-CB, la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, y la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias, Bartolina Sisa, como las dos expresiones más importantes del campesinado boliviano, muy ligadas en este momento, bueno, ya desde antes, ¿no? Fueron protagonistas de las resistencias al neoliberalismo entre el año 2000 y el 2005, entre lo que llamó la guerra del agua y la guerra del gas en Bolivia, fueron artífices del crecimiento del movimiento socialismo y del liderazgo de Evo Morales, junto con los sindicatos cocaleros, y hoy son parte del entramado del movimiento socialismo, del nuevo gobierno de Luis Arce y David Choquehuanca, y del apoyo a la vuelta de Evo Morales a Bolivia, y están muy ligados a los procesos, digamos, desde el Estado hoy en Bolivia, en pos de la consecución de distintos procesos de reparto de tierras, de políticas públicas ligadas a los mundos campesinos e indígenas, pero también en proceso de fuerte institucionalización del movimiento comparado a lo que era el movimiento por ahí en los años 2000, 2005. En Colombia, ahí nos quedó mal el PowerPoint, perdón, nos quedó la minga campesina, indígena, negra y popular, ¿no? Que es un proceso de articulación de una diversidad de organizaciones indígenas, afrodescendientes, campesinas, que protagonizaron diferentes paros agrarios en los últimos años de Colombia, con una magnitud que no se veía hace muchos años en ese país, para poner en juego las demandas de reparto de la tierra y acceso al territorio, de defensa del territorio frente al avance del extractivismo y del paramilitarismo, y de lo que podríamos llamar hoy una revolución agraria, una reforma agraria integral, que está contenida en los acuerdos de paz que firmaron las guerrillas de la FARC con el gobierno colombiano, pero que enseguida se dejó de cumplir. Es decir, hubo algunas partes del tratado que se cumplieron, muy pocas, y sobre todo la cuestión de poner en jaque la estructura social agraria colombiana no se tocó. Entonces hay todo un proceso organizativo muy fuerte para que se cumpla parte de los acuerdos de paz que tenían que ver con procesos de acceso a la tierra y el territorio por parte de estos actores, ¿no? Que no pueden acceder, ¿no? Además de los precios sostén y de demandas más sectoriales, se articula en este proceso de la minga y del paro agrario que están actualmente en procesos de lucha, ¿no? Por un lado tenemos en Ecuador la Confederación Nacional de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, la CONAIE, ¿no? Que es la organización más importante de Ecuador, que fue la protagonista desde los años 90 hasta la actualidad de diversas movilizaciones, que incluso terminaron en la renuncia de distintos presidentes de corte neoliberal, y de alguna manera articulan procesos de propuestas de políticas públicas con procesos de autonomía y de autogestión territorial en todo el Ecuador, tanto en la zona amazónica como en la zona andina, y también en las zonas de la costa, aunque con menor presencia, ¿no? Por otro lado aparece otra organización, que es la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras, la FENOCIN, con menos fuerza que la CONAIE, pero también con una participación activa en diferentes procesos de políticas públicas. Estuvo muy cercana en un momento al gobierno de Rafael Correa, aunque después tuvo algunas rupturas internas, entonces una parte quedó con el correísmo y una parte quedó por fuera. La CONAIE está más diferenciada de lo que es el proceso del correísmo, de la Revolución Ciudadana, porque justamente no hubo una articulación de un proceso de distribución de la tierra real por parte de un gobierno que se decía progresista y popular, pero que no se produjo. Entonces ahí hubo una decisión entre ese movimiento y el gobierno progresista, digamos, ¿no? En México tenemos por un lado la articulación también de distintos movimientos campesinos en el Frente Sin Maíz No Hay País, que es la defensa de lo que decíamos al principio del maíz nativo frente al avance y la importación masiva de granos de maíz desde Estados Unidos, que rompió el equilibrio alimentario de México, generando una crisis alimentaria sin precedentes y de suba de precios de los alimentos básicos en México como nunca se había visto, en un país históricamente productor de alimentos y exportador de maíz, que terminó siendo importador neto de maíz, donde se importa más del 60% del maíz que se consume en México es importado, lo cual es una locura en términos alimentarios y productivos.
¿no? Es inviable eso en el mediano plazo, además. Entonces generó todo un proceso de rearticulación de organizaciones que estaban dispersas en esta campaña Sin Maíz No Hay País, que articuló también sectores populares urbanos, académicos, etcétera, con organizaciones campesinas, indígenas de todo México, ¿no? Y por otro lado tenemos el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y el Congreso Nacional Indígena, el EZLN y el CNI, que son protagonistas de todas estas luchas en defensa de los territorios frente al avance del extractivismo. Desde el Tren Maya, que es un avance de un proyecto de infraestructura, liderado o impulsado por el actual gobierno de López Obrador, de un gobierno también progresista, entre comillas, pero que está generando la infraestructura necesaria para que avance el extractivismo en todo el sur del país, y se están oponiendo muy fuertemente estas organizaciones, junto con otras organizaciones indígenas y campesinas, que van a ver afectado su territorio, así como son quienes se oponen a las megas empresas, megas represas, a la mega minería, al avance del fracking en sus territorios, al avance de procesos de agronegocio en diferentes comunidades indígenas de todo el país, y son quienes están protagonizando gran parte de esas luchas y resistencias, a la vez que están creando procesos de fuerte autonomía territorial, de una autonomía libertaria, de territorios insurgentes, que construyen nuevas formas de pensar la sociedad y de vivir juntos, ¿no? De autogobernarse, desde formas explícitamente de autogobiernos, como la Junta de Buen Gobierno del Zapatismo, o los municipios autónomos de Cherán, en distintos lugares de Michoacán, de Guerrero, etcétera, de Oaxaca, hasta procesos de educación autónoma, de salud comunitaria, de justicia indígena, etcétera, etcétera, que son muy, muy interesantes, ¿no? Por último, tenemos Paraguay y Venezuela. En Paraguay, la Federación Nacional Campesina y la Coordinadora Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas, CONAMURI, ambas pertenecientes también a la CLOC y la Vía Campesina, que son por ahí las más conocidas de Paraguay, las que vienen articulándose en un proceso muy interesante también de disputa por la tierra y territorio, y en Paraguay también tenemos un mosaico de una diversidad de organizaciones campesinas e indígenas muy, 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 muy vasta, que tienen procesos de articulación en algunos casos, pero también cierta dispersión y peleas internas entre diferentes sectores. Pero pensemos que en Paraguay el campesinado es el factor determinante, ese gran porcentaje de la población, la mayor parte son campesinos y campesinas, y de alguna manera tienen un peso específico muy, muy importante, ¿no? Entonces, estas son por ahí las organizaciones más conocidas o más importantes de Paraguay, pero insistimos que hay una diversidad enorme, y hay tres grandes espacios de articulación política del campesinado, que no viene al caso, pero que en el interés podemos ahondar, ¿no? Y por último, vamos a mostrar qué pasa en Venezuela con el Frente Nacional Campesino Ezequiel Zamora, ¿no? Que es una organización campesina generada o construida después del triunfo de Hugo Chávez y de la Revolución Bolivariana en Venezuela en los años 90, que se fue generando, entre comillas, desde arriba, pero con procesos de construcción de base cada vez mayores. Es decir, fue un movimiento social que no existía previamente a la Revolución Bolivariana, que se asumió como parte de ese proceso político, y que fue creado desde el Estado de alguna manera, pero que también generó cierta autonomía en sus procesos de construcción de base, que es interesante para pensar como un movimiento social construido más desde la política pública, termina después generándose como un proceso de construcción de base y de cierta autonomía propia, ¿no? Que me parecía interesante señalar. Para ir terminando ya la clase, se nos está haciendo un poco largo, perdón, podemos ver estas alternativas de los movimientos campesinos. ¿Qué implican estas alternativas de los distintos movimientos campesinos? Bueno, veremos. Por un lado, la soberanía alimentaria, ¿no? Esta idea que vimos de construir y organizarse en el acceso a la tierra para poder producir la propia comida de acuerdo a las pautas culturales, ¿no? Este es uno de los pilares más interesantes que tiene el movimiento campesino y que construye día a día, porque es una demanda y una forma de construir que, si bien obviamente beneficia y es para los propios campesinos y campesinas, genera inmediatamente una articulación con los mundos populares urbanos o con las ciudades. Es decir, es una demanda que, si bien es una demanda campesina, está articulada perfectamente y directamente con las demandas de precios más justos, de alimentos más sanos y frescos en las grandes ciudades. Es decir, que no es una demanda sectorial del campesinado, sino que es una demanda del campesinado que beneficia al conjunto de la sociedad. Y esto es muy interesante porque es una demanda que permite la articulación entre diferentes movimientos sociales y organizaciones de la sociedad civil de una manera
muy dinámica, si se quiere, ¿no? Con mucha sinergia, mucho ida y vuelta entre el campo y la ciudad a partir de esta demanda y de esta consigna de soberanía alimentaria. Por otro lado, tenemos la reforma agraria integral, ¿no? Esta idea, ¿no? de obtener la tierra, pero también que sea una obtención del manejo integral del territorio. Aquí esta foto es una ocupación de una hacienda por parte del MST de Brasil en los años 80, 90, una foto de Sebastião Salgado, un mejor fotógrafo de Brasil y por ahí uno de los mejores del mundo, que retrató la lucha de los sin tierra. Esta es una de las fotos paradigmáticas justamente de la reforma agraria, de la lucha por la tierra en Brasil y América Latina, que vemos cómo están entrando a esa facenda para poderla poner en producción en manos de los campesinos, ¿no? Entonces, la reforma agraria integral es parte de esta lucha y de estas alternativas concretas que están proponiendo hoy por hoy los movimientos campesinos en América Latina, y que en Argentina cobra una vigencia importante porque nunca hubo una reforma agraria en la Argentina, y sin embargo, la única vez que se declaró la reforma agraria en Argentina fue con las luchas de Artigas y de la Confederación de Pueblos Libres en 1815, ¿no? En lo que hoy es Uruguay, Entre Ríos, Santa Fe, parte de Córdoba, Corrientes, Misiones, que plantearon la reforma agraria, y después de eso nunca más hubo un planteo, por lo menos a escala nacional, de reforma agraria. Sí hubo planteos por parte de movimientos sociales, pero nunca estuvo en el debate público, y hoy, por suerte, en Argentina vuelve a estar en debate la posibilidad de una reforma agraria, aunque es algo lamentablemente todavía muy lejano. Y por último, vemos como estas formas de producción, o sea, una vez que tenés para construir la soberanía alimentaria, para tener el acceso a la tierra, hay que saber cómo producir esa tierra, ¿no? Entonces ahí la agroecología, pero también la agricultura biodinámica, ¿no? Que está ligada por ahí a procesos de Rudolf Steiner, un pensador europeo, alemán, que planteó toda una forma de cómo producir alimentos también en vinculación con los ciclos de la naturaleza, la permacultura, que implica también una forma de trabajar la tierra totalmente ligada a los procesos biológicos de la, de la naturaleza, la agrobiodiversidad, que es la forma por ahí más integral de pensar cómo trabajar con la naturaleza, no solo en términos de la tierra, sino de los bosques, de las aguas, de todo aquello que aparece en un ecosistema específico en el cual esté inmerso un productor, para poder aprovecharlo de manera integral, y a la vez garantizar que esa agrodiversidad se pueda reproducir y se puedan cumplir los ciclos de regeneración biológica de la vida que rodea a la finca en la cual se está practicando esta idea de la agrobiodiversidad. Y por último, la agricultura campesina y la agricultura indígena, que son aquellas formas ancestrales de producción de alimentos, que muchas veces se interrelacionan con los saberes agronómicos, técnicos, universitarios o académicos, y generan esta síntesis que pueden ser como la agroecología o la agrobiodiversidad, ¿no? Esta idea de entender de manera holística, ¿no? De manera general, cuál es el ecosistema en el cual está inmerso un productor o productora, para poder producir alimentos sin dañar a la naturaleza y a la vez aprovechar al máximo esos procesos e incluso mejorar esa agrobiodiversidad circundante a la finca campesina o a la finca indígena. Entonces, un poco ese es el planteo que está hoy muy fuertemente en los movimientos campesinos, ¿no? La construcción de autonomía, de territorios propios, a la vez que de una articulación con el Estado en políticas públicas, para la conformación de una reforma agraria integral, de la soberanía alimentaria y de la agroecología o de la agrobiodiversidad y esas diversas formas productivas que tiene el campesinado. Así que podemos terminar pensando que los campesinos del siglo XXI es un actor muy dinámico, es un actor que está en permanente lucha y regeneración identitaria, que es un sujeto superviviente y a la vez muy dinámico, ¿no? Que genera nuevas formas y estructuras organizativas, que protagoniza luchas, que está más vivo que nunca, pese a que habían decretado su pronta desaparición, y que carga dentro de sí la esperanza de un mundo nuevo, de una sociedad distinta que puede construirse en base a las lógicas comunitarias campesinas, a las tecnologías que puedan ser apropiadas, que no suplanten el trabajo campesino, y a formas sociales diferentes a las formas hegemónicas de la sociedad capitalista, que nos permitan pensar otras formas u otros mundos posibles aquí y ahora, ¿no? Los campesinos ya están construyendo otros mundos posibles en esos procesos de resistencia y de reexistencia y de regeneración comunitaria y de autonomía. Muchas gracias. Así que bueno, espero que les haya interesado y quedamos en contacto por cualquier cosa.
Muchísimas gracias.